Fervor Chinaca. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio de la Chinaca, Fervor Chinaco. Aquí vamos a poder hablar, discutir y opinar sobre lo que está sucediendo en este proceso de transformación en nuestro país. También vamos a desbancar las noticias falsas y sobre todo vamos a analizar la realidad en código Chinaca. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Sofía Lameiro, soy de Jalisco y hoy tenemos un nuevo segmento que traemos para ustedes en el que vamos a hablar con Daniel Torres. Él es un especialista en biología molecular y él nos va a platicar y vamos a poder hacerle algunas preguntas sobre lo que está sucediendo en torno a la pandemia del COVID-19. Hola Daniel, ¿cómo estás? Aquí para apoyar, como menciona Sofía, a tratar de matizar la información que ha estado presente durante estos tiempos revolucionarios por un virus. Pues en este segmento vamos a hablar del panorama general que hay de las pandemias para intentar comprender un poco los comportamientos que hay en el mundo y pues también cómo se ha comportado aquí en México, ¿no? Entonces, pues la primera pregunta que te haríamos, Daniel, es ¿qué es una pandemia? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una pandemia se puede definir como una infección a nivel mundial donde generalmente se ve comprometido tanto los temas de salud como las personas. Entonces, es lo que estamos viviendo actualmente. Esta pandemia determinó el 11 de marzo como tal. Y bueno, hay que tomar en cuenta que una pandemia no solamente es un elemento ajeno a una población, sino es a escala mundial. Por eso es que ahorita estamos en alerta sanitaria en prácticamente todo el mundo. ¿Cómo dirías tú que los países tienen que prepararse ante una pandemia como por ejemplo la que hemos confrontado ahora, pero también en tiempos atrás, cómo se han preparado? Generalmente por eso también es importante destacar que una pandemia es algo generalmente referente a algo nuevo, algo desconocido, ¿no? Es difícil estar preparados completamente, pero sí hay algunas estrategias de mitigación que generalmente tienen que ver con la preparación de los sistemas de salud pública, que eso es muy importante. Ahorita lo vemos que cuando no se tienen todos los elementos en cuanto a este tema, entonces se ve comprometida la población en general. Ahora, sí pueden haber algunas estrategias importantes respecto a cómo generar información fidedigna y eso es en donde debemos de centrarnos. Tomar siempre en cuenta a los expertos, a los técnicos, a los científicos, que son los que finalmente conocen y saben de los temas y a ellos es a los que debemos atendernos. Claro, es muy importante que siempre tengamos como esta información para seguirnos nutriendo a lo que tú dices que es un fenómeno desconocido, ¿no? ¿Por qué tú crees que ahora hay tantas personas que ni siquiera creen en el virus o ni siquiera creen en las acciones que ha emprendido el gobierno de México? Partamos del hecho de que digerir información de este tipo suele ser difícil, primero para la población, es algo que de repente puede ser bastante sofisticado, más si no tenemos una comunicación asertiva. Evidentemente, nosotros tenemos a un grupo técnico de alto nivel y tenemos a gente muy buena transmitiendo la comunicación, sin embargo, de repente nos vemos limitados por los mismos medios. Los medios también contribuyen a que esta información no se dosifique adecuadamente o no llegue por todos los canales. Entonces, una vez que tenemos todo eso presente y ahora con los múltiples canales de información, cadenas de WhatsApp, las redes sociales, es difícil de repente hacer que la gente tenga todos los elementos y por eso se genera esta desconfianza. Si no tenemos una comunicación bien encaminada, entonces podemos fracasar y que la gente más bien se vaya hacia el otro lado, hacia el lado de más bien no creer que esto esté pasando, llegar a la parte negacionista y pues finalmente que colapse como tal las estrategias, por muy buenas que lleguen a ser. Claro, los medios han jugado un tremendo papel en querer desvirtuar también parte de las acciones que ha emprendido el gobierno de México. ¿Podrías decirnos para nosotros, para todas las personas que nos van a ver,
¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de México desde que se enteró? ¿En qué momento se enteró? ¿Cómo emprendió estas acciones? El gobierno de México ha sido de los pioneros en cuanto a una estrategia mucho más integral para poder combatir este fenómeno, reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. La parte de la estrategia precisamente fue empezar a reforzar al sistema de salud y también empezar a capacitar gente. Ese fue un primer punto. El segundo punto importante es el tiempo en el cual se empieza a... el punto en donde nosotros tenemos un periodo de ventana mucho más amplio, claro, por la localización geográfica, cuando se tiene esta alerta sanitaria ya en Wuhan y empezamos nosotros a tener medidas de mitigación tempranas. Por eso es que actualmente el gobierno ha tratado de indicar eso, ¿no? Nosotros tomamos una delantera y por eso probablemente es que hasta el momento, si bien empezamos con un pico de máximo contagio, hasta el momento no hemos colapsado respecto a otros países. Claro, es muy complejo, no podemos simplemente comparar de esa forma, pero creo que eso es lo que ha ayudado también para que el gobierno tenga elementos suficientes y tratar de buscar lo de aplanar la curva. Ya vamos a ver estas semanas que vienen por ahora si realmente es que todas esas medidas a esta escala son o fueron suficientes. No lo sabemos, finalmente es parte de la situación y por lo cual la epidemiología suele ser algo que es sobre la marcha, ¿no? Se emprenden estrategias y sobre ese punto se corrige, se hace algo mucho más fuerte para poder tratar de lograr los objetivos. Claro, de hecho, la OMS reconoció al gobierno de México por haber emprendido justamente en tiempo y forma las acciones que se recomendaban a nivel mundial. ¿Qué opinas tú de esto que ha rondado también la noticia, incluso a querer desvirtuar a la OMS? Ese es otro tema que suele ser difícil porque al final es una autoridad y cuando tú intentas mermar la credibilidad de las autoridades, pues te ves en otro gran problema. Como lo ha mencionado el subsecretario Gatell, aunque él tiene toda la información técnica, cuando tiene que salir de repente a desmentir, pues se vuelve desgastante. Ese es uno de los elementos que también han sido bastante duros, porque no solo es poner atención al, al SARS-CoV-2, sino que tienes que estar también luchando con los poderes fácticos. Y a escala mundial también lo vemos, ¿no? Hay intereses per se o por el Big Pharma que está ahí presente, obviamente que también trata de inmiscuirse y cuando algo que no parece redituable desde el punto de vista financiero, pues ahí buscan, ¿no? Tratar de meterse a ese nivel y creo que repercute en todas las medidas que estamos viendo. Cuando tú golpeteas a estas autoridades, finalmente empiezas a dilapidar y como repito, por muy buenas estrategias que tengas de contingencia sanitaria, puedes meterte en un lío mucho más grave. ¿Qué consideras tú que a nivel mundial el sistema y los sistemas de salud se han puesto en evidencia con este tipo de las pandemias y con esta emergencia que hemos estado viviendo? Una de las más evidentes es que no estamos listos, ¿no? Por ejemplo, ayer lo mencionaba en la conferencia la doctora María Elena Álvarez Boya, eh, a pesar de que tengamos países con una inversión fuerte en el PIB, por arriba del 6%, ni siquiera esos países han sido capaces de poder mitigar el problema de la pandemia, de lo cual nos habla que hemos estado encaminando mal tanto recursos como tiempo, porque finalmente, si tú en algún momento tienes alertas que te están diciendo esto va a pasar, y al final no lo puedes mitigar, algo hiciste muy mal durante todo ese tiempo. ¿Cómo aconsejarías tú que, por ejemplo, países que no están dentro de la lógica neoliberal, en este caso, pues ahora México e incluso otros, cómo crees que sería la mejor forma para que ellos enfrentaran una pandemia?
Es bastante difícil porque todavía hay una hegemonía, ¿no?, cultural al respecto de lo que vivimos. Entonces, cuesta trabajo desmontar toda esa lógica y lo vemos cuando se habla de repente de que existe una ciencia neoliberal. Los medios saltan y dicen que estamos negando la ciencia, cosa que no es verdad. En realidad es romper esa lógica. La forma de hacerlo es seguir sobre la estrategia que tú ya tienes planteada y reforzar. Si tú dices que vas ahora a desmontar esa parte de lo que estás viendo alrededor del mundo, pues reforzarlo de la mejor manera posible. Es difícil y complicado porque ahorita tenemos una bomba de tiempo. Entonces no podemos, prácticamente nuestra zona de planeación y todo lo que pudieras tú tener en cuanto a un largo plazo, en realidad se ve mucho más acortado. Tienes que ser mucho más enfático. Y el otro punto es cómo desmontas ahora esa narrativa. Entonces necesitas también tener otros canales de comunicación, a mucha más gente que esté ahí presente y diciendo, a ver, esto es lo que estaba antes y nosotros estamos buscando este nuevo panorama. Y que queda evidenciado porque al final ningún país ha sido capaz de poder mitigar de forma clara y no verse afectado por lo que estamos viviendo, que también se ve con la parte económica, ¿no? Ese es un punto clave que también complica la situación, porque no solamente es meterse a lo que vemos desde el sistema de salud, sino también ahora a lo que pasa a nivel económico. Es mucho el problema en el que nos enfrentamos, pero creo que sí es un punto de quiebre. Si tú demuestras que finalmente esa narrativa que tú estabas montando de que esto no funciona por esto, ahora hay una evidencia de que en realidad no estaba funcionando y pues nosotros tenemos que reforzarlo, nosotros como agentes de cambio, creo que eso también es importante. Y desde nuestra trinchera reforzarlo, hacer énfasis en que podemos tener mejores condiciones de vida, lograr el bienestar social y obviamente que va acompañado de todos estos elementos, ¿no? Seguridad social, una mejor economía, romper la desigualdad. Justamente es como una parte muy fundamental, ¿no? Recordar qué significa el neoliberalismo, por qué estamos combatiéndolos, cómo es que, por ejemplo, México sufrió tanto tiempo ni siquiera teniendo acceso a la salud, ¿no? Y justamente esto que mencionas me llama mucho la atención y pues también para que nos digas en qué podemos colaborar nosotros que somos del pueblo para mitigar tanto las noticias falsas como también los efectos que está generando el coronavirus en nuestras comunidades. Sí, bueno, siempre estar nosotros como parte de ese privilegio que tenemos de acceso a toda la información, a canales, para poderlo bajar a la gente. Si nosotros, ahorita es difícil obviamente que generemos reuniones a gran escala, pero sí a través de los medios que podamos nosotros contar. Ahora pues con WhatsApp es mucho más fácil y pues de poquito en poquito se llena el carrito muy bien. Eso ayuda a que tú, por ejemplo, cuando tienes un resumen, ¿no?, de la conferencia, lo puedas colocar con tu gente. La gente también se da cuenta de que de repente lo que ocurre con los medios no es del todo cierto. Entonces ellos ya generan una conversación y se acercan contigo y te preguntan. Eso creo que ayuda de cierta manera a poder ayudar a la estrategia que se ha emprendido y poder salir mejor liberados de este grave problema al que nos enfrentamos. Bien, pues muchísimas gracias, Dani. Esto fue nuestro primer segmento para hablar sobre los efectos de la pandemia y en todo el nivel mundial y en especial aquí en México. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Ahora ustedes y recuerden siempre informarnos por los canales sociales. Somos Fervor Chinaca y hablamos en chinaco. No queremos lucrar, pero sí decir nuestra opinión y con ella entusiasmar a todita la nación. No necesitamos desmentir al conservador, pero nunca está de más unas cuantas